Bueno, hola chicos, espero que anden bien. Vamos a seguir viendo la tercera parte de neumática y la idea es reforzar algunos conocimientos, repasar un poquito más para entrar a nuestra área que va a ser la parte de electroneumática. Así nosotros vamos a mezclar la parte de neumática con la parte eléctrica en los automatismos, en todo lo que es control industrial, pero a través de la electroneumática, para lo cual debemos tener en claro algunos conceptos de neumática. Entonces vamos a la tercera parte. Recuerden que ya vimos cómo se genera el comprimido, cómo se distribuye, y ahora vamos a ver principalmente en la cadena de mando, ¿sí? Dentro de la cadena de mando lo que vamos a encontrar la fuente de energía. ¿Qué es la fuente de energía? Para nuestro caso ese es el aire comprimido. Recuerden todo lo que vimos en la parte de generación. La entrada va a ser la parte de control a través de algún tipo de válvula, ¿sí? Va a haber un procesamiento para alguna válvula especial. En nuestro caso después vamos a ver que vamos a interactuar con la parte eléctrica y un elemento de control final que también es una válvula que va a actuar sobre un actuador. Estas son las cadenas de mando normalmente que hay en un automatismo de tipo de neumático, ¿sí? ¿Qué debemos conocer? Tipos de cilindros, ¿sí? Principalmente vamos a ver que un cilindro neumático transforma toda la energía potencial del aire comprimido, o sea, lo que es la presión, en una energía mecánica lineal, movimiento. También existen cilindros que son tipo motores, ¿sí? Son actuadores compuestos por un tubo, un cilindro hueco. La presión de aire comprimido introducido en el interior del cilindro lo que hace es desplazar un émbolo y hacer deslizar, o sea, ingresa el aire comprimido, ese aire hace deslizar este émbolo y con esto mueve el vástago, ¿sí? ¿Qué tipos debemos conocer? De dos tipos principalmente, ¿sí? Los simple efecto y los doble efectos, ¿sí? Hay más, pero estos son los más importantes. Van a ver que el simple efecto tiene una sola entrada acá en azul, estos son de la marca Festo. Nosotros también tenemos micro en la escuela. Y esto es un doble efecto, tiene dos entradas de aire comprimido. Con respecto a los cilindros de simple efectos, presentan una única entrada de aire. Esta es la única entrada de aire comprimido que tiene. Lo que hace es ingresa el aire comprimido, empuja este émbolo y comprime este muelle, que es un resorte. Toda la fuerza es aplicada, ¿sí? Y hay un deslizamiento. Este es el símbolo que van a ver en los simuladores, ¿sí? ¿Qué ventaja y desventaja? La desventaja es que solamente produce fuerza cuando está empujando el vástago, ¿sí? Ya que en el retroceso normalmente no hay fuerza, solamente es la fuerza que da el muelle. ¿Qué ventaja tiene? Tiene menor consumo de aire comprimido, ya que solamente debemos llenar y al dejar de inyectar aire comprimido, este retrocede. Para el caso de los cilindros de doble efecto, tiene dos entradas y ya no encontramos el resorte, el muelle, ¿no? Este es el símbolo que van a ver del doble efecto con sus dos entradas, las dos entradas que están acá. Lo que hace es ingresa el aire, cuando yo ingreso aire por acá, el émbolo se desplaza y el cilindro avanza. Cuando yo ingreso el aire por acá, retrocede, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene este cilindro? Permite hacer fuerza tanto en ambos, en el avance y en el retroceso. ¿Cuál es la desventaja que tiene principalmente? Y que consume el doble de aire comprimido, ¿no? Con respecto a las válvulas neumáticas, ¿sí? Nosotros vamos a referirnos, ahora les voy a explicar el tipo de válvulas que hay. Vamos a usar nosotros principalmente este tipo de válvulas que son electroválvulas en el cual son alimentadas. Pero ¿qué debemos conocer de las válvulas? Las válvulas se dibujan o se simbolizan en el simulador, ¿sí? Con un cuadrado, ¿sí? ¿Qué simboliza el cuadrado? Es la posición de la válvula, El número de cuadrado indica cuántas posiciones. Por ejemplo, en este caso que tiene dos cuadraditos, son dos posiciones. Si tuviera tres cuadrados serían tres posiciones. ¿Qué indica la línea esta flecha? Es el sentido del aire comprimido, hacia dónde va. Este símbolo que está acá indica que está bloqueada, que el aire comprimido no puede ingresar. Y todo lo que es las tuberías de conexiones se simbolizan como liñitas fuera de la válvula. ¿Sí? Esto es como serían los símbolos principalmente, ¿sí? ¿Qué tipo de válvulas vamos a ver o las más comunes? Bueno, vamos a encontrar una que tenga dos
posiciones, como es esta, y tiene dos vías. Una, dos. Dos vías. Esta válvula se llama 2-2 porque tiene dos posiciones y dos vías. Luego tenemos esta válvula que es una válvula 3-2, que tiene dos posiciones, pero tiene tres vías. Fíjense, una vía, dos vías, tres vías. Esta es una 4-2. ¿Qué significa? Que tiene dos posiciones y cuatro vías. Una vía, dos, tres, cuatro vías. Esto, ahí está indicado con los números. Y por último tenemos una válvula 5-2 que tiene dos posiciones y tiene cinco vías. Una, dos, tres, cuatro, cinco vías. ¿Sí? Bueno, van a encontrar más variantes. Estas son las más comunes. Y dentro de las más que vamos a utilizar, por ahí son la 3-2 y la 5-2. Con respecto a la actuación, después vamos a ver que puede variar. ¿Cómo es la válvula dentro? Puede haber de dos tipos, las que son de asiento y las de deslizamiento. ¿Sí? Las que son de asiento, que son las primeras que ven acá arriba, simplemente tiene un resorte con un lugar, digamos, que es estanco, digamos, que sella metal con metal, ¿sí? Son bastante más estancas y tienen mayor fuerza de accionamiento. Y también están las de deslizamiento, que tienen esto que ven acá negro, son O-ring, son como gomitas. Son menos estancas, pero y con menor fuerza de accionamiento. ¿Sí? Bueno, va a depender mucho del tipo de válvula que vamos a internamente cómo está construida, ¿no? Acá le voy a mostrar una válvula de tipo 3-2, ¿sí? Tiene dos posiciones y tres vías, ¿sí? Como la que vimos anteriormente es de asientos, Fíjense que acá el aire comprimido ingresa por el 1, ¿sí? Es la una de entrada. Bueno, en este momento está cerrado, ven que está cerrado, entonces el aire comprimido queda sellado acá adentro, ¿sí? Cuando ingreso aire comprimido por la válvula, por el sector 12, esto hace que se deslice y al deslizarse, que se abre, el émbolo este se abre y el aire, ¿qué va a hacer? Como vemos acá, ingresa y va hacia este sector, ¿sí? Cuando volvemos a dejar de ingresar en azul oscuro, que vemos el aire comprimido, como está acá, dejamos de ingresar aire comprimido, que se hace celeste claro, esto vuelve a su estado normal y el aire que estaba acá retrocede y va a entrar por 2 y va a salir por 3. Bueno, este es el funcionamiento de una válvula 3-2. Para el caso de una válvula 5-2, elegí otro tipo en vez de muelle. Acá vemos los sector de O-ring, ¿sí? Bueno, también tenemos acá en el 14 es la entrada de aire comprimido. Recuerden que esto es pura neumática. Nosotros vamos a usar un accionamiento diferente. Entonces, pero para fines didácticos sirve. El aire ingresa por acá y hace desplazar todo este eje y comprime este resorte que se llama muelle. Entonces, ahora fíjense, el aire comprimido está entrando por 1 y sale por 2. ¿Sí? Cuando yo genero una presión, entra por 14, esto se desplaza y el aire que está entrando por 1, ¿sí? Ahora ¿qué va a hacer? Va a ir por 4. Entonces, esta es una válvula de tipo 5-2. Bueno, acá vemos una válvula también de 5-2, pero en vez de tener un retorno a muelle, es tanto la ida como el retorno es controlada o piloteada por aire comprimido, ¿sí? Ven que acá está el 14 y el 12, a diferencia del anterior. Fíjense que acá teníamos un muelle, ven que acá está el muelle, y solamente piloteamos con la 14. Para el caso de esta, vamos a encontrar que tenemos dos entradas, la 12 y 14, y o sea que cuando yo ingreso aire comprimido acá, cambia de estado y así queda la válvula, ¿sí? Para que vuelva, tengo que ingresar por 14 aire comprimido y dejar de inyectar aire comprimido por el 12. Bueno, tipos de accionamiento, ¿sí? Tipos de accionamiento. Entonces, ¿qué tenemos en el tipo de accionamiento? ¿Sí? Tenemos, estos normalmente son de tipo manual, ¿sí? De fuerza muscular, como es el general. Tenemos un botón pulsador, de palanca, tenemos tipo pedales. Estos son de accionamientos mecánicos, como si fueran finales de carrera, ¿sí? Como un toque al rodillo, con un rodillo y un extensor, ¿sí? El retorno con resorte o muelle, son algunos tipos de accionamiento.
pero los que hay también de este, como vimos recién, que eran neumáticos, y estos son servopiloteados. ¿Qué quiere decir? Que tiene entrada de aire comprimido, pero solamente se habilita de forma eléctrica, ¿correcto? Bueno, los que más me interesan acá son estos que están acá, que son los que son por medio de accionamiento electromagnético, que son los que vamos a usar nosotros en esta parte de la cursada, ¿sí? Entonces tenemos, puede ser con dos electroimanes o con uno solo, podríamos tener un retorno a muelle y uno de este tipo, o también existen los que son electromagnéticos, digamos con electroimanes, pero también tiene accionamiento manual, uno puede forzar esto. Con respecto a lo que vimos recién, son el tipo de válvulas, pero también existen válvulas que pueden controlar la presión o el caudal, ¿sí? Como son este tipo. Estas son todas válvulas de tipo de control de caudal. Hay muchas, yo voy a hacer simplemente un bosquejo rápido de cada una de ellas, o por lo menos las más conocidas, ¿sí? Y tenemos una válvula de estrangulación bidireccional. ¿Qué quiere decir? Bueno, mediante este tornillo que está, uno puede cerrar y comprimir y hacer que el aire pase por menor caudal. Si uno regula la entrada de aire, si el aire entra por acá, y de acá, si uno lo comprime más, disminuye. Se llama bidireccional porque controla tanto la ida como la vuelta. O sea, yo ajusto la presión y la presión logro bajarla a la entrada, pero si tuviera que regresar también disminuye la presión. Entonces son válvulas de estrangulación. Existen unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay una estrangulación, ven acá este dibujito, para un solo lado. O sea, el aire comprimido ingresa, ¿sí? Yo con el tornillo regulo la presión. Para este caso, fíjense cómo va a ser. El aire, si ingresa por acá el aire comprimido y pasa por acá, no tiene regulación al ingreso. ¿Dónde tiene regulación? Cuando regresa. ¿Esto para qué puede servir? Por ejemplo, yo puedo hacer que un cilindro avance rápidamente y disminuya la velocidad del retroceso, o viceversa. Puedo hacer que avance lentamente y que cuando retroceda lo haga de forma más rápida, ¿sí? Más violenta, ¿sí? En el caso anterior, tanto la ida como la vuelta tenían la misma velocidad del cilindro. Bueno, acá vemos algunos tipos de mandos, ¿sí? De tipo indirecto, ¿sí? Hay dos tipos de mando, unos que se llaman directo e indirecto. Los directos son cuando directamente actúo sobre la válvula, y los indirectos cuando de forma, digamos, hay dos válvulas, una entre medio que actúa, una válvula actúa sobre otra válvula y la otra válvula sobre el cilindro, ¿sí? Estos son de tipo indirecto, ¿sí? Tenemos la válvula que controlamos, estas son por aire comprimido, ingresa el aire comprimido por acá, 1Z1, que es la entrada, no sucede nada, ¿sí? Cuando yo ingreso aire comprimido acá, cambia de estado, el aire comprimido va a pasar por acá y va a accionar sobre un cilindro. Estos son cilindros, son los dos simples efectos, y estos son dobles efectos. Fíjense la diferencia, acá usan aula, ¿sí? De 2 vías, 3 posiciones, una 3-2, y acá usamos una 5-2 que tiene 2 posiciones y 5 vías. Este dibujito que ven acá son silenciadores, que después lo vamos a ver. Los tableros neumáticos, principalmente los electroneumáticos que hay en las escuelas, tienen silenciadores, lo cual hace bastante más silencioso con respecto a los escape libre por ahí como se usan en neumática. Otra cosa que debemos conocer es el diagrama espacio-fase. ¿Qué es esto diagrama espacio-fase? Es para que ustedes puedan hacer un automatismo. Lo importante más allá de saber cómo es esto, que es un sistema de elevador de cajas. Si las cajas se deslizan, algunas veces en la industria, en vez de usar una cinta transportadora, se usan rodillos porque son más económicos con respecto al gasto de energía. La caja cae, queda en este punto, el cilindro 1A que está acá, lo eleva hasta este punto, y el cilindro 2A1 lo empuja y sigue avanzando y se sigue deslizando. ¿Qué es lo que uno normalmente hace, más allá de este símbolo? Hace este diagrama que está acá. ¿Qué es este diagrama? Es el diagrama espacio-fase, que nos va a permitir a nosotros saber cómo funciona. Fíjense, miren, acá avanza el cilindro 1, ¿sí? Sube. Cuando llega allá arriba, o sea, cuando este llegó hasta acá arriba, avanza el cilindro 2. ¿Hasta que llega a dónde? Hasta acá, hasta este punto. Cuando este cilindro 2 llega a este punto, ¿qué pasa? Retrocede, viene acá, el cilindro 1. O sea que este retrocede y este queda en esa posición normal. Cuando este llegó abajo, este retrocede, ¿sí? Este diagrama les va a permitir a ustedes saber
cómo funciona. Es muy importante porque muchas veces en los automatismos se entrega solamente el diagrama espacio-fase y uno tiene que resolver la automatización. Bueno, ¿cómo lo va a resolver? Porque obviamente a este diagrama espacio-fase, si yo les doy este dibujito, está bastante más incompleto, ¿sí? ¿Qué hay que agregarle? Hay que agregarle representaciones de señales. Por ejemplo, se le pueden agregar pulsadores de marcha, pulsadores de parada, ¿sí? Marcha y paro, como este que está acá, ¿sí? Un pulsador. Se le pueden agregar, estos son finales de carrera, que los finales de carrera son todos los sensores que vimos nosotros, no solamente el final de carrera mecánico, puede ser un sensor inductivo, capacitivo, magnético, todos los que vamos a ver, se utilizan como finales de carrera. Bueno, líneas de señales, y ahora vamos a ver bifurcación, condiciones. Bueno, estas son normalmente en la gráfica diagrama espacio uno agrega esto para poder interpretar un automatismo, ¿sí? Acá lo vemos más completo, ¿ven? Por ejemplo, acá vemos el pulsador de marcha. Dice que va a actuar sobre ¿qué? Sobre el cilindro, sobre 1 a 1. ¿Y haciendo qué cosa? Que avance. Cuando el cilindro llega al final, va a actuar sobre un final de carrera que se llama 1V2. ¿Qué va a hacer ese final de carrera? Uy, me fui. Acá. Va a hacer actuar, ¿sí? Va a hacer actuar al cilindro 2. El cilindro 2 avanza. Cuando llega al final, cierra un final de carrera que es el 2V2, que actúa desenergizando el primer cilindro, pero conservando el estado de este. Y cae el primer cilindro. Cuando el primer cilindro llega a retroceso atrás, actúa sobre 1V1 y ¿qué hace? Hace que caiga el cilindro 1V1, ¿sí? Llega al final cuando actúa 2V1, ¿qué hace? Vuelve de vuelta a actuar sobre el principio, ¿sí? ¿Cómo sería la parte neumática? Ustedes quizás ya lo saben. Bueno, acá el símbolo neumático es bastante sencillo. No hay nada de otro mundo, ¿sí? La entrada de aire comprimido, una unidad de mantenimiento, ¿acuerdan? La unidad de mantenimiento que habíamos visto la que se pasaba. Todo en azul oscuro es la entrada de aire comprimido. Vemos cómo ingresa. Para el caso, yo elegí un cilindro doble efecto y un simple efecto. Podría ser cualquiera. El aire comprimido ingresa por acá. Hay una válvula de regulación de caudal y hace que este cilindro esté retrocedido, ¿sí? Para el caso del simple efecto no hay problema porque el aire comprimido está acá y ¿quién lo hace retroceder? El muelle que está internamente, ¿sí? ¿Qué van a ver diferente con respecto por ahí lo que ustedes vienen viendo? Acá al final, fíjense que hay dos solenoides, dos bobinas, que la vamos a llamar 1M1, fíjense los nombres son muy importantes, ¿sí? 2M1, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, miren. Este es el cilindro 1A1. ¿Cómo se llama la válvula? 1B1, ¿sí? Fíjense que lleva 1B, la B que es una válvula obviamente, y que corresponde al cilindro número 1, ¿sí? De este circuito. Y es la válvula número 1. Fíjense que la válvula número 2 es 1B2, es la válvula número 2 del cilindro 1, o la válvula 3 del cilindro número 1. Pero a su vez, la válvula 1B1 tiene dos solenoides, o sea, dos bobinas, que cuando se energicen van a cambiar de estado, que es la 1M1, ¿por qué? Porque es la 1M1 que es del cilindro número 1, ¿sí? Y también tenemos el solenoide número 2, que es la 1M2, que es del cilindro, digamos, del cilindro número 1, la electroválvula número 2. Bueno, puse un par de acá de silenciadores. Y ahora vamos a ver la válvula 2B1, que es la válvula número 2. ¿Qué haría? Bueno, tenemos un solo solenoide, 2M1. ¿Por qué tenemos un solo solenoide? Porque tiene un retorno a muelle. Bien, esto sería la parte neumática, nada nuevo en el horizonte. Vamos a ver la parte que más me importa a mí, que es la parte eléctrica, ¿sí? Yo acá en la parte eléctrica, a diferencia del automatismo, algo que por ahí yo no tendría que haberlo hecho es, fíjense que acá todo esto que ven en rojo es como la corriente está circulando en estos momentos, ¿sí? Entonces fíjense, la corriente va circulando, este es el pulsador de marcha, tenemos el cilindro número 1, tiene dos válvulas, como tiene dos válvulas, la que yo energizo 1M1 tiene que estar abierta y la 1M2 tiene que estar energizada porque yo necesito que el cilindro esté retrocedido. Fíjense, ¿ven? Yo necesito estar energizando constantemente esta válvula para que la válvula esté en esta posición y el aire comprimido esté ingresando por acá, ¿sí? Lo cual no pasa en el otro cilindro, fíjense, ¿por qué no tiene solamente un solenoide? Porque tengo el retorno es a través del muelle. Por lo tanto, no hace falta energizar el retorno.
Entonces, fíjense cómo actúa. Cuando yo presiono este botón, la corriente va a circular por acá, va a energizar K1. K1 este que está acá va a cerrarse y va a retener el pulsador, va a quedar una retención del pulsador, y va a cerrar acá energizando 1M1 y va a abrir acá. ¿Qué va a hacer? Que el cilindro energizo esto y desenergizo esto, este cilindro avance. ¿Está? Cuando llegó al final, actuó, fíjense, sobre 1V2. 1V2, acá está. Ahí arriba está un sensor magnético. ¿Qué hace el sensor magnético? Bueno, ingresa la corriente, acá lo van a ver abierto porque ahora el K4 debería estar cerrado, ¿sí? Porque cuando esto avanza, este se desenergiza, que acá no lo ven, y al desenergizarse se cierra. Bueno, va a circular la corriente por acá, pruébenlo en el simulador, si ya tienen el simulador, pruébenlo, este circuito ármenlo y pruébenlo. Va a energizarse K2, K2 va a cerrar acá, ¿y qué va a hacer? Va a energizar 2M1, ¿sí? O sea, energiza esto. Cuando este llega al final, presiona 2V2, acá está 2V2, energiza K3. ¿K3 qué hace? Desenergiza el primer cilindro, retrocede, pero a su vez queda retenido. Ahí, pero se cae este, sí, se desenergiza, pero ¿dónde queda retenido? Por acá, fíjense. Queda retenido por este que está cerrado. Y cuando llega el primer cilindro, retrocede y toca 1V1, ¿qué es lo que sucede? Bueno, energiza de vuelta acá y cae el primer cilindro, porque energiza K4 y abre acá el circuito como está y vuelve a recuperar. Bueno, ármenlo si quieren, van a ver que funciona con el simulador. La idea es, más allá de que vean esto, es que puedan hacer ustedes uno. Entonces yo para eso lo que hice es, les preparé este diagrama espacio-fase, ¿sí? De el mismo cilindro neumático, o sea que la parte neumática es exactamente igual, no van a tener que pensar mucho. Si quieren pueden cambiar los cilindros, practíquenlo con el simulador, pero lo que a mí me interesa es que puedan completar el diagrama espacio-fase con lo que vimos recién y que puedan simularlas con el FluidSync. Bueno, por hoy llegamos al final, así que bueno, que tengan buen fin de semana, chicos.